La segunda conferencia es con la doctora María Adriana Marín. Ella es magistrada de la sección tercera del Consejo de Estado. El tema central, tanto de la conferencia como del panel, es la responsabilidad extracontractual y los servicios públicos, casos relevantes. Entonces, les voy a comentar un poco acerca de la hoja de vida de nuestra conferencista, la doctora María Adriana Marín. Ella es abogada de la Universidad de Antioquia, especialista en ciencias forenses y criminología de la Universidad de Antioquia, en instituciones jurídico-políticas y derecho público de la Universidad Nacional de Colombia y aspirante a magíster en Derecho de la Universidad Nacional. Ha ejercido los siguientes cargos: magistrada auxiliar del Consejo de Estado, defensora pública regional de Antioquia, abogada sustanciadora de la Corte Constitucional, defensora pública de la Defensoría del Pueblo en Bogotá y en Medellín, abogada litigante. Además, como les decía, se desempeña en la actualidad como magistrada de la sección tercera del Consejo de Estado. Démosle pues una calurosa bienvenida a nuestra conferencista, la doctora María Adriana Marín. De la misma manera, ya nos van a acompañar acá en la mesa principal los participantes del panel, los doctores, el moderador, el doctor Carlos Alberto Zambrano Barrera, quien también nos brindó sus palabras al inicio de este evento, los doctores Alain Niño, especialista en servicios públicos, el doctor Carlos Alberto Martínez Noguera, docente de la Universidad de Nariño, el doctor Julio César Delgado Daste, gerente encargado, pero también asesor jurídico de Empopasto, y, por supuesto, Andrés Villota, director jurídico de Sedenare. Entonces, sin más preámbulo, los dejo con la doctora María Adriana Marín, magistrada de la sección tercera, Consejo de Estado, y el tema central, responsabilidad extracontractual y los servicios públicos, casos relevantes. Buenos días, un abrazo muy cálido para cada uno de ustedes en esta linda ciudad que nos ha recibido con tanto cariño, pero con tanto frío. Es un gusto muy grande pues estar aquí para mí por primera vez, iniciándome en estas labores de compartir con ustedes como consejera de Estado los problemas jurídicos al campo de la responsabilidad extracontractual por la prestación de servicios públicos domiciliarios. Quiero abordarlo desde un ámbito comparativo con lo que viene haciendo también la jurisdicción ordinaria. Comenzaría por decir que, tal como lo señalaron mis compañeros que antecedieron, pues la prestación de los servicios públicos es una necesidad, y una necesidad que inclusive involucra derechos fundamentales, pero que puede causar graves daños colectivos o individuales. Indudablemente la prestación de la energía ha contribuido a la comodidad, al desarrollo, y eso hay una necesidad en cada hogar, pero obviamente la prestación de ese servicio público pues ha generado unos daños enormes a algunas víctimas, producto a veces de la negligencia o producto a veces del mero azar. La prestación de energía, pues eventos de los que ha conocido la jurisdicción contenciosa y también la ordinaria, en esta dualidad de competencias para el conocimiento de los asuntos dependiendo de la naturaleza jurídica de la empresa que preste los servicios públicos. Casos relevantes han sido los relacionados con rupturas de cables, caídas de postes, radiaciones, cambios de tensión, reparaciones no anunciadas en redes abiertas de baja tensión, construcción de la infraestructura. Sí que son graves los daños que se causan en la construcción de obras de infraestructura. El caso de las telecomunicaciones, las fallas en las líneas que pueden causar enormes daños en las actividades profesionales. La exposición a energía ionizante, exposición a campos electromagnéticos, afectaciones paisajísticas, ambientales, enormemente graves en la construcción de hidroempresas, hidroeléctricas y demás. Esa diferencia
de competencia entre la jurisdicción contenciosa y la jurisdicción ordinaria tiene efectos muy relevantes en el campo de la reparación, tanto para las propias víctimas como para las mismas empresas, dada la diferencia de criterios y fundamentos sobre los que se resuelve esa responsabilidad. Y entonces hay aspectos tales como el régimen bajo el cual se analiza el caso, los criterios de imputación, la culpa de la víctima. Muy relevante, por ejemplo, ha sido la diferencia entre el tratamiento en el criterio de responsabilidad objetiva por falla, culpa en la jurisdicción ordinaria, pero más grande aún cuando hablamos de responsabilidad objetiva. Entonces, en la jurisdicción contenciosa hablamos de criterio de imputación de responsabilidad objetiva y la Corte y la jurisdicción ordinaria sigue debatiéndose en la interpretación de ese artículo 2356 del Código Civil que habla de presunción de culpa, al punto que aún no sabemos, y la misma Corte Suprema de Justicia lo ha puesto de relieve en una sentencia de la que me referiré a continuación, muy reciente, y dice, si estamos hablando de presunción de culpa, entonces ¿cómo es que no pueda desvirtuarse esa presunción con la prueba de la diligencia y de cuidado? ¿Será que entonces que estamos hablando realmente de una responsabilidad objetiva? Hay una sentencia del doctor Namen del año 2012 de la Corte Suprema que incorpora los criterios desarrollados por la jurisdicción contencioso administrativa en una decisión sobre responsabilidad por riesgo. En la Corte Suprema de Justicia, muy rápidamente, la decisión fue recogida por la misma Corte para seguir insistiendo en que se está bajo un régimen de culpa y que en tales casos lo que hay es una presunción de culpa. Les insisto, bajo la misma Corte poniendo de presente entonces, ¿cuál es la diferencia entre la responsabilidad objetiva y la presunción de culpa? Si es que no se puede desvirtuar con la prueba de la diligencia y cuidado, sino que lo que hay que demostrar es una causa extraña. La culpa de la víctima. La culpa de la víctima es el gran problema en la solución de los casos concretos cuando se trata de establecer la responsabilidad extracontractual. La sección tercera del Consejo de Estado se ha planteado la tesis de que en el ámbito de la responsabilidad extracontractual no se habla de culpa de la víctima, sino de hecho de la víctima, y que lo que hay que mirar entonces es la relevancia de la participación de la víctima en el caso concreto, ya sea al campo de la causalidad o de la imputación, pero no de la culpa, porque al revisar la culpa, pues habría que mirar aspectos subjetivos de quien interviene en la causación del daño. El tema del caso fortuito. En la jurisdicción ordinaria no se hace distinción entre la fuerza mayor y el caso fortuito. La jurisdicción contenciosa sí hace la diferencia y señala que la fuerza mayor exonera, pero el caso fortuito no. O sea, los riesgos inherentes a la propia actividad. La tipología de los perjuicios, a nivel de la reparación también hay diferencias sustanciales en las reparaciones, aunque cada vez ha habido un mayor acercamiento en el quantum de la reparación, y eso pues para la empresa es muy relevante y también obviamente para la víctima, porque la jurisdicción contenciosa, en particular pues la sección tercera, ha hecho el esfuerzo en el campo de los perjuicios inmateriales de establecer unas tablas de indemnización que permitan cumplir con el derecho de la igualdad, y entonces que tanto en Pasto como en La Guajira la indemnización por el daño moral, por el daño a la salud, por los bienes constitucionales y convencionales, pues sea la misma y no dependa única y exclusivamente del arbitrio del juez, sin que eso implique ser una camisa de fuerza de la que el juez no pueda sustraerse, sino que tendrá que justificar por qué la indemnización en ese evento concreto se concede en mayor o menor proporción. Hay también un caso muy interesante relacionado con la responsabilidad de las empresas y en general de las entidades estatales, todas frente a los propios trabajadores y frente a los terceros.
Y si ese contratista de la empresa subcontrata a su vez, entonces frente a la empresa esta persona es un tercero o será también entendido como un trabajador, digamos, en esa cadena de la empresa, y la indemnización sea meramente la indemnización laboral, o si tendrá derecho el trabajador y tendrá derecho el tercero a una reparación integral del daño más allá de la reparación o del pago de las prestaciones laborales. Finalmente está el problema del fuero de atracción, evento en el cual la empresa prestadora de servicios públicos de carácter privado puede caer bajo la jurisdicción contenciosa cuando es atraída porque también hace parte de los demandados o de los demandantes una empresa, una entidad estatal. Entonces, ¿cuáles son los criterios bajo los cuales se va a regir esa relación, o mejor esa responsabilidad, si los propios construidos jurisprudencialmente por la jurisdicción contenciosa o si los propios de la jurisdicción ordinaria construidos con fundamento en las normas del Código Civil? Yo les traía dos casos simplemente ejemplificativos de cuál ha sido la solución que en uno y otro evento han dado la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción contenciosa frente a unos supuestos de hecho muy similares, y por qué finalmente acaban siendo esas decisiones totalmente contradictorias. Revisando los casos que han resuelto la sección tercera del Consejo de Estado, se encuentra que frente a un mismo supuesto de hecho ha habido decisiones de condena contra la entidad, absolución a la entidad o concurrencia en la reparación, es decir, reducción de la indemnización por la culpa de la víctima. Y en todos los casos siempre habrá una justificación jurídica desde el ámbito de la dogmática. Entonces, esto es un problema de causalidad, es un problema de imputación, hasta dónde el riesgo es o no fundamento de la responsabilidad. Entonces, les traigo el caso ejemplificativo, como les digo, nada más, una sentencia de la subsección A de la sección tercera, expedida el 28 de abril de 2004, expediente 43896. Es un caso ordinario, normal, corriente de los que ha conocido la sección, simplemente porque lo tenía más reciente y porque me permite hacer el cotejo con el caso de la Corte. En este caso se trató de un menor con deficiencias cognitivas, quien se subió a la terraza de su casa tratando de alcanzar un balón con una varilla, hizo contacto con las redes de energía eléctrica o por lo menos con el campo magnético de las redes, caso que las empresas de servicios de energía pues conocen o habrán tenido oportunidad de conocer con desgraciada frecuencia, por lo menos en la jurisdicción contenciosa han sido muchos los casos que se han resuelto sobre eventos como este, y en este caso la demandada fue EPM, Empresas Públicas de Medellín. Y un caso que fue resuelto también por la Corte Suprema de Justicia, que ha generado bastante interés en la academia y en la jurisdicción, resuelto con sentencia del 12 de enero de 2018, contra Codensa. En el caso, les decía entonces, en el de EPM es un niño que tratando de alcanzar el balón, toca con la varilla las redes de energía eléctrica. En el caso de Codensa es un señor que está haciendo unas reparaciones en su casa y con un marco metálico de la ventana toca las redes de energía eléctrica. En ambos casos la demanda se interpuso alegando que la distancia reglamentaria entre la fachada de las viviendas y las redes de energía no cumplían con la distancia reglamentaria y que esa había sido la causa del daño, y que además las redes de energía no tenían el recubrimiento necesario para evitar esa electrocución. En ambos casos las personas, el niño y el señor, pues fallecieron como consecuencia de la descarga eléctrica. Estaríamos entonces en el campo con la demanda de la responsabilidad extracontractual del Estado frente a EPM por una típica falla del servicio. No ofrece ninguna controversia, ninguna discusión, digamos, doctrinaria sobre
Si esa fue la causa del daño, si las redes de energía no tenían el recubrimiento reglamentario o la distancia reglamentaria, en principio entonces pensamos en una falla del servicio y digamos que por ahí la solución del tema concreto no ofrecería mayores dificultades. En el campo de la responsabilidad civil, pues estaríamos en el tema de la culpa, la negligencia de la entidad, igualmente por no cumplir con la reglamentación sobre recubrimiento y distancia. En ambos casos, las respuestas de las demandadas fueron en el sentido de afirmar que efectivamente la empresa sí estaba cumpliendo con las normas reglamentarias de protección, de recubrimiento de los cables y de distancia de las redes frente a las fachadas, y pues lo que pedían era que se practicaran unos dictámenes periciales para demostrar la veracidad de sus afirmaciones. Y esto pues digamos que en principio es fácil porque es simplemente un técnico que diga cuál debe ser el material de recubrimiento y cuál es la distancia reglamentaria, y además imputaban el daño a la propia víctima. Les decía que en el caso que resolvió el Consejo de Estado el niño tenía dificultades de tipo cognitivo, entonces pues ahí venía el tema de hablar de la culpa de la víctima, porque estamos hablando no solamente de un menor, sino de además un menor con dificultades. Entonces pues la defensa de EPM fue definitivamente la culpa pues de la mamá del menor, quien debió haber tenido el cuidado de que el niño no manipulara una varilla metálica, de no tenerla en su terraza siquiera, para evitar que el niño en cualquier momento pudiera hacer ese tipo de manipulación y generarse el daño. Y además señalaban que si bien la distancia reglamentaria entre el muro o la fachada de la vivienda y las redes de energía eléctrica no obedecía o no tenía la distancia suficiente reglamentaria, pues eso no se debía a la empresa, porque primero fue la empresa la que extendió la red y después fue la familia la que elevó la construcción, y todo esto pues sin licencia de construcción, porque estamos hablando de una población vulnerable, una población digamos en situación de precariedad económica, que lo que hace es que cuando va reuniendo sus pesitos pues va aumentando el nivel de su vivienda. Entonces ahí no hay todo este trámite administrativo, reglamentario, pues pedir la licencia de construcción. De igual manera, la entidad de Codensa ante la jurisdicción ordinaria se defiende alegando la culpa de la víctima, como es que el señor pues acerca ese marco metálico de la ventana a una red de energía eléctrica. Nadie más podría inculparse sino a él, porque es que además él sabe que las redes sí pueden electrocutarlo y que la varilla debería saberlo, y que el metal pues es buen conductor de energía. Y también señala que el evento se debe al constructor, a la construcción irregular del inmueble, bien sea que la haya hecho la propia víctima o que la haya hecho un tercero, de quien el propietario de la casa o quien le vendió la casa inicialmente. Alegaban las aseguradoras en ambos casos que la sola conducción de energía eléctrica no genera daños, que hay que acercarse a las redes de energía eléctrica para efectivamente resultar electrocutado, porque ahora el recubrimiento de los cables pues había reducido el campo magnético, y que entonces no era posible que una persona simplemente estuviera en su casa, así la red estuviera muy cerca de la fachada, para que se electrocutara, que era necesario hacer el contacto físico. Y aquí viene lo curioso, digamos, de las decisiones. Entonces, en primera instancia, la jurisdicción contenciosa, el Tribunal de Antioquia, condenó a EPM a pagarle la indemnización a la madre y a la tía de la víctima, que fueron quienes demandaron por la muerte del menor, pero con reducción del 50% por la culpa de la víctima, por la culpa del menor. Y entonces yo les insistía que hay una tesis en la sección tercera que no trata de la culpa del menor, sino del hecho del menor. O sea, no importa la intencionalidad, la subjetividad en la actuación, sino el hecho material de haber ejecutado la acción que genera el daño. Pero les decía entonces que se condenó a EPM, y en aplicación del
del título de imputación del riesgo excepcional, porque decía el Tribunal de Antioquia que la instalación y mantenimiento de las redes de distribución de energía es una actividad riesgosa y estaba a cargo de la empresa. La empresa era la guardiana de las líneas de energía y que era previsible que ese daño se pudiera causar, pero que definitivamente pues el acercamiento del menor a las redes de energía a través de la varilla metálica pues materializó ese riesgo creado por la empresa. En las decisiones de primera y segunda instancia, en la jurisdicción ordinaria, en primera instancia, porque les decía pues que estamos hablando de una sentencia de casación, entonces en la ordinaria, en primera instancia, se exoneró de responsabilidad a la entidad por considerar que los daños eran imputables al constructor de la vivienda que había acercado las redes de energía al muro. En segunda instancia se revocó la sentencia y se condenó a la entidad demandada sin reducción de la indemnización, con el argumento de que se trataba de una actividad peligrosa, igual que lo dijo el Tribunal de Antioquia, que se trataba de una actividad riesgosa y que la víctima no había contribuido a la causación del daño porque su actividad se había limitado a manipular una ventana metálica, pero que no estaba manipulando las redes de energía. Hizo el contacto, pero no estaba manipulando las redes de energía. Bueno, en los recursos de apelación se insiste en los mismos argumentos de la culpa de la víctima, la culpa del tercero, el constructor, la mamá, la propia víctima. En la sentencia que profirió la sección tercera del Consejo de Estado, acuérdense que el tribunal había condenado con reducción de la indemnización del 50%, el Consejo de Estado consideró que no había lugar a reparación. Que en este caso el cableado no estaba demostrado que los cables no cumplieran con las normas reglamentarias y el recubrimiento reglamentario. Que si bien existía un nexo causal entre la electrocución y la muerte, pues el problema no debía ser resuelto meramente desde el punto de vista de la causalidad, porque hubo la intervención de un tercero que fue el descuido de la madre, que permitió que el niño incurriera en esta actuación que fue realmente la que materializó el riesgo. Entonces, las redes de energía eléctrica no hubieran electrocutado al niño a menos que el niño hubiera tocado las redes de energía con el conductor de energía, con el elemento metálico, y que la madre, que justamente es la que viene a demandar, pues no puede sacar provecho de su propia culpa, que fue el descuido del menor. En ese caso se exoneró a la entidad demandada. Por el contrario, la Corte Suprema de Justicia, en una tesis pues, que ha sido bastante discutida por la doctrina, incluso por la propia jurisprudencia, a partir del artículo 2356 del Código Civil, construye el tema de la responsabilidad y condena a la demandada al pago de perjuicios sin reducción alguna de la indemnización. Entonces tenemos dos altas corporaciones tomando decisiones en relación con supuestos de hecho muy similares, aplicando criterios dogmáticos distintos que los llevan a soluciones totalmente opuestas. En el caso del Consejo de Estado se aplicó el régimen de responsabilidad objetivo, pero lo que se identificó fue la causa eficiente del daño. La causa eficiente del daño fue la conducción de energía eléctrica o la causa eficiente del daño fue la actuación del menor. Y la Corte Suprema de Justicia construye su decisión a partir, les digo, de la aplicación de la teoría de la imputación objetiva. Esta teoría que ha hecho carrera en los últimos años en la Corte Suprema y que también ha sido introducida en la jurisdicción contenciosa, la sección tercera, pues permite a la Corte llegar a la conclusión de que en este caso no era necesario, primero,
verificar si la empresa actuó o no de manera prudente, si cumplió o no con los requisitos señalados en los reglamentos para efectos de evitar los daños, sino simplemente que fue la creadora del riesgo, de la actividad peligrosa, que fue definitivamente la causante del daño, dado que el señor murió por una electrocución. Y que en relación con la víctima no bastaba con demostrar si violó o no sus deberes de prudencia, porque lo cierto es que en su campo de acción no ejecutó ninguna actividad peligrosa que explicara el daño, porque su actividad se limitó a manipular una ventana metálica y no estaba generando riesgo de electrocución como hubiera sido manipulando las redes de energía eléctrica. La creación del riesgo para la Corte fue exclusivamente obra de la empresa generadora de energía. Y consideran, les insisto, como irrelevante demostrar si hubo o no culpa en la manipulación de la ventana por parte de la víctima, pues este no fue el acto generador del daño. Estas dificultades nosotros en la jurisdicción contenciosa y en la ordinaria las encontramos día a día para resolver los eventos de responsabilidad extracontractual de las entidades estatales que involucran en su prestación de sus servicios en todas sus actividades daños por el ejercicio de actividades riesgosas. Entonces, digamos, cuando hay culpa y cuando hay falla y cuando la causa eficiente del daño es entonces la prestación peligrosa o el ejercicio de una actividad peligrosa, pues no tenemos mayores dificultades. Las dificultades se encuentran es cuando hablamos de una actividad riesgosa generada por una empresa, en este caso una empresa prestadora de servicios públicos, que ha cumplido todas las normas reglamentarias, que tienen como propósito la prevención, la seguridad, la protección, pero que aún subsiste, o como en cualquier actividad peligrosa, un margen de riesgo que se puede materializar bien como efecto de un caso fortuito, un hecho imprevisible, irresistible, o bien como efecto de un acto material de la propia víctima o de un tercero. La solución de esos casos, les muestro entonces desde decisiones de dos cortes de cierre, son absolutamente complicadas porque hay que responder a las preguntas, y eso en esta medida pues es que yo quería plantearles un problema muy concreto, que no solamente se queda en el tema de de daños causados por energía eléctrica. Esto se puede replicar entonces a los daños causados por el uso de vehículos, el gas domiciliario y todas las demás actividades que generan un gran beneficio general de las que ya no queremos prescindir, pero que está a su vez siendo una fuente enorme de riesgos. ¿Hasta dónde la responsabilidad de las empresas prestadoras de los servicios en el control de la prevención de esos daños? Porque es que no puede olvidarse que la empresa pasa mensualmente a esos barrios populares donde la gente construye sin el lleno de las formalidades de licencias y demás, pero cada mes pasa la empresa verificando cuál fue el consumo para pasar la factura, y entonces la pregunta es en qué medida está o no obligada a verificar que se mantengan las distancias reglamentarias y poner en conocimiento de las entidades competentes que se están vulnerando esas distancias y se está generando ese riesgo. ¿En qué medida es necesario trabajar mucho sobre la prevención en los propios domicilios, en el uso del gas, en el uso de los demás elementos pues, que se utilicen y que generen estos daños? Entonces, les traigo el ejemplo muy concreto de la electrocución por estar tan nuevo, tan de este año, y por estas decisiones, digamos, encontradas que hay aquí, pero yo sí quisiera pensar que el llamado de verdad frente a las empresas es
total prevención y protección, porque hay que cuidar de prestar el servicio de manera eficiente y eficaz, pero hay que cuidar también de los daños que se puedan causar a las víctimas sin que pueda hacerse aquí un cálculo de beneficios de que, bueno, pueden morir tantos, pero el lucro ¿cuánto puede ser entonces? Y frente a la diferencia de la reparación. Yo quería proponerles la pregunta que siempre está sobre la mesa en la solución de estos casos, y es: las empresas que prestan servicios públicos que involucran actividades riesgosas solo deben responder patrimonialmente por los daños cuando no cumplan las exigencias mínimas de seguridad, o deben responder siempre porque son las creadoras del riesgo, así para la materialización de ese riesgo se demande la actuación negligente, a veces descuidada incluso, de la propia víctima. ¿Bajo qué condiciones el hecho de la víctima puede considerarse como causa exclusiva del daño? Una decisión de muy vieja data en la que el Consejo de Estado decía casi que nunca la culpa de la víctima o el hecho de la víctima puede ser causa eficiente del daño, a menos que eso sea lo que pretenda la víctima, suicidarse tirándose al carro cuando va en movimiento, pero había, digamos, una resistencia inicial, pero las elaboraciones doctrinarias permiten llegar a la conclusión de que la culpa de la víctima sí puede ser exclusiva en la medida en que sea la causa eficiente del daño. ¿Qué justifica la diferencia de trato en el tema de la responsabilidad de las empresas prestadoras de servicios públicos con fundamento en su naturaleza jurídica? ¿Habrá razón de ser de que una empresa de carácter privado pueda pagar unas reparaciones bajo unos criterios distintos cuando la actividad es la misma que puede prestar una empresa de servicios públicos oficial? Entonces, mi mensaje aquí frente a ustedes, la mayoría de ustedes que trabajan en empresas de servicios públicos, es un mensaje del alma, y es cuidar a las víctimas, proteger a las víctimas, evitar los daños. Mi mensaje como jurista, como abogada, es el llamado a que ustedes hagan una crítica desde la academia, desde la empresa y desde los usuarios a estas decisiones encontradas y difíciles y complejas que vamos tomando en la jurisdicción. Les dejo pues estos interrogantes y el campo para que nos den una fuerte crítica, nos hagan una fuerte crítica a este trabajo que estamos haciendo con la mejor intención, pero a veces tan cuestionado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora María Adriana Marín, magistrada de la sección tercera del Consejo de Estado, por esta completa exposición. Y permítame, antes de generar el panel complementario a esta conferencia, saludar al doctor Germán Bula Escobar. Él es el presidente del Consejo de Estado. Como saben ustedes, en estos días el Consejo de Estado ha estado presente en Ipiales, en Pasto, adelantando diferentes mesas, y él hoy mismo ha estado en diferentes mesas que se adelantan en nuestra ciudad capital. Doctor Bula, por favor, su saludo a los aquí presentes y con el aplauso de los asistentes. Muy breve, porque la parte académica está demasiado buena, entonces saludo a la mesa de protocolo, a los colegas y las colegas del Consejo de Estado, cada una de las personas presentes. Esta mesa es una de 4 que se celebran simultáneamente en la ciudad de Pasto. Vengo de la mesa de temas electorales, la mesa de temas laborales, básicamente con los maestros, los docentes de la región, y pasaré ahora a una mesa sobre pedagogía de la justicia administrativa con jóvenes aquí en la misma sede de la Universidad de Nariño. Entonces, quería saludar esta mesa sobre servicios públicos y temas, digamos, de responsabilidad del Estado, etcétera. Contarles sencillamente que mañana y pasado se desarrolla el 24º encuentro de la jurisdicción
contencioso administrativa, pero quisimos desconcentrar ese acto académico y fuimos a Sibundoy el día lunes con temas de jurisdicción indígena, género. Ayer a Ipiales con el tema de trata de blancas, de problemas fronterizos, unas excelentes intervenciones de UNICEF y del rector de la Universidad de Nariño, y en la tarde tuvimos al padre Francisco de Rú, presidente de la Comisión de la Verdad, al juez Ramiro Saavedra, del Distrito Judicial del Valle, juez administrativo, y participé también en el tema de ética pública y ética judicial. De manera que esos actos en Sibundoy y Ipiales y luego las 4 mesas del día de hoy son como prolegómenos del encuentro propiamente dicho que debe instalar esta tarde el señor presidente de la República, el doctor Iván Duque. Muy brevemente, nosotros somos parte de la Alianza para el Gobierno Abierto. Somos la primera institución judicial en el mundo en hacer parte de esa alianza que convoca a más de 70 países, una iniciativa de Angela Merkel, Barack Obama y otros presidentes de naciones muy avanzadas. Y somos parte de Justicia Abierta porque creemos en la transparencia, creemos que hay que hacer rendición de cuentas. El Tribunal de Nariño ya ha rendido por 3 años consecutivos cuentas en la región de Nariño-Putumayo. Los 26 distritos judiciales han hecho lo mismo y lo ha hecho el Consejo de Estado. Rendición de cuentas es un modo de la transparencia y ambas figuras están enmarcadas en el deseo, la práctica, la acción de aupar la ética judicial, que es un propósito del Consejo de Estado. Y aupamos la ética judicial porque queremos poder presentarnos en estos atriles frente a estos micrófonos sin rubor de ninguna especie para hablar de eso, de ética de la legalidad, es decir, de cumplimiento de las normas. La ética de la legalidad naturalmente está íntimamente ligada con la congestión de la jurisdicción administrativa. Entre mejor cumplan las empresas públicas, los gobiernos locales, el gobierno nacional, etcétera, pues menos casos conflictivos llegarán a la justicia administrativa. Alguien decía que la principal medida de descongestión de la jurisdicción administrativa era que funcionara la salud pública en Colombia, y es natural. 800.000 tutelas dan cuenta de que algo está pasando porque hay 800.000 personas que consideraron que sus derechos fundamentales habían sido violados. Puede que sea exitosa o no la causa, pero en origen la idea nos muestra la necesidad de acerar la cultura de la legalidad en nuestro país. Para nosotros poder hablar de eso tenemos que practicar la transparencia, rendir cuentas y aupar la ética judicial. Y la cultura de la legalidad no es asunto meramente estético, ético o filosófico, es asunto práctico que tiene que ver con la calidad de vida de la gente. Los países con mayor cultura de legalidad, en que las relaciones de confianza son más abundantes y ricas, pues gastan menos en lo que se llama costos de transacción, tienen menos IAS, menos controles por aquí y allá, informes, etcétera. En nuestro país abundan, digamos, abunda la litigiosidad de los controles, pero al mismo tiempo no cesa el nivel de corrupción que nos agobia, de manera que cultura de la legalidad tiene que ver directamente con calidad de vida. El ejemplo simple que tengo que repetir aquí hay colegas que lo han oído unas 15 veces, es el de los Honesty Bar, esos bares que están en los bed and breakfast que hay en Inglaterra, hotelitos manejados por una pareja. Como no se puede incurrir en gastos enormes de barman, etcétera, entonces hay un aparador donde hay distintas bebidas y el huésped se toma la bebida y anota: me tomé un whisky. En Colombia no aparece todavía el primer Honesty Bar, ¿no? Pero ustedes ven cómo la confianza, la cultura de la integridad y de la honestidad sí tiene que ver directamente con la calidad de vida. Tiene que ver directamente con la calidad de vida. El alcalde de Medellín está en un experimento que se llama las tiendas de la confianza y parece ser que nuestra nación no está condenada
a vivir en la indignidad. Muchísimas gracias y éxitos en la vida. Muchísimas gracias a usted, doctor Bula, y continuamos entonces con el desarrollo del panel. Antes déjeme hacer un anuncio. Antes de finalizar esta jornada académica, en estos mismos minutos se está entregando una encuesta a los asistentes para evaluar el desarrollo de esta actividad. Entonces, también su apreciación sobre el evento, sobre el Consejo de Estado y la jurisdicción administrativa. Entonces, pedimos diligenciar una sencilla encuesta, lo pueden hacer en menos de un minuto y es de bastante utilidad para la evaluación del evento. Continuamos entonces con el segundo panel, la responsabilidad extracontractual y servicios públicos, casos relevantes. El moderador es el doctor Carlos Alberto Zambrano Barrera, consejero de Estado de la sección tercera, quien nos acompañó también con sus palabras al inicio de este espacio. Los participantes del panel, los doctores Alain Niño, especialista en servicios públicos, Carlos Alberto Martínez Noguera, docente de la Universidad de Nariño, Julio César Delgado Daste, gerente encargado de Impopasto y asesor jurídico de la empresa, Andrés Villota, director jurídico de Sedenar. Permítame muy brevemente también poner a consideración de ustedes las hojas de vida tanto de nuestro moderador como de los panelistas. Muy brevemente, el doctor Carlos Alberto Zambrano es abogado de la Universidad de los Andes, con especialización en Derecho Administrativo de la Universidad del Rosario, ha adelantado cursos en temas de Derecho Internacional, Contratación Administrativa, Negociación de Inversión Extranjera, Renegociación de la Deuda Externa y Negociaciones Económicas Internacionales. Durante su trayectoria profesional se ha desempeñado como jefe de la Unidad Judicial y Extrajudicial de la Dirección Jurídica de Ecopetrol, magistrado del Tribunal Administrativo del Tolima, asesor externo del Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá, director jurídico de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, jefe de la Oficina Jurídica del Departamento Nacional de Planeación, entre otras distinciones. Actualmente es magistrado de la sección tercera del Consejo de Estado. Entonces, el doctor Zambrano es nuestro moderador del panel. De la misma manera, permítame presentarles al doctor Alain Niño, especialista en servicios públicos, abogado egresado de la Universidad La Gran Colombia de Bogotá, con 23 años de experiencia profesional, de los cuales ha dedicado 21 a gestiones legales en materia de servicios públicos domiciliarios, tecnologías de la información y las comunicaciones y televisión, con amplia trayectoria en estas específicas materias, al igual que en el ámbito del derecho constitucional, administrativo, societario, civil, comercial y procesal público y privado. De la misma manera, durante su trayectoria profesional se ha desempeñado como abogado litigante, servidor público y consultor. En materia de servicios públicos tiene amplia experiencia en asuntos contractuales, regulatorios, control fiscal y control disciplinarios, entre otros. Actualmente es gerente y socio de la firma consultora Alain Consultores Legales SAS. De la misma manera está el doctor Carlos Martínez, abogado de la Universidad de Nariño, especialista en Derecho Constitucional de la Universidad de Colombia, Nacional de Colombia, candidato a magíster en Derecho Constitucional de la Universidad Libre de Cali. Realizó el curso de Litigación Internacional de la Universidad de Alcalá de Henares. Se ha desempeñado como personero municipal, notario y asesor de universidades públicas. De igual forma ha sido docente de la Universidad Cooperativa Sede de Pasto, Universidad de Pamplona. Actualmente es docente tiempo completo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nariño y director de consultorios jurídicos de dicha entidad. También está Andrés Villota Erazo, abogado de la Universidad Externado de Colombia, con especialización y maestría en Derecho Administrativo y Contencioso Administrativo. Dentro de su trayectoria profesional se ha desempeñado como abogado litigante por espacio de 7 años, como procurador judicial ante el Tribunal Administrativo de Nariño por 8 años y actualmente como jefe de la Oficina Jurídica de Centrales Eléctricas de Nariño, Sedenar. De igual manera ha sido docente de las cátedras de Derecho Administrativo, Procesal, Administrativo y Contencioso Administrativo en las universidades Mariana, Cooperativa y en la institución educativa CESMA. El doctor Julio César Delgado Daste, abogado de la Universidad Cooperativa de Colombia, especialista en servicios públicos domiciliarios de la Universidad Externado de Colombia y magíster en Derecho de la Universidad Mariana de Pasto. Durante su vida profesional se ha desempeñado como asesor y consultor de entidades públicas y empresas privadas en el desarrollo de procesos de aseguramiento de la prestación y normatividad aplicable en materia de agua potable y saneamiento básico, participando y liderando procesos de fortalecimiento y transformación de empresas de servicios públicos domiciliarios en diferentes partes de Colombia.
Asimismo, se ha desempeñado como especialista predial en proyectos de acueducto, alcantarillado, energía, aseo y de infraestructura vial. Actualmente se desempeña como jefe de la oficina jurídica de Empopasto S.A.E.S.P. Entonces, los dejamos con el desarrollo de este segundo panel y con su moderador, el doctor Carlos Alberto Zambrano Barrera. Bueno, nuevamente, muy buenos días para todas las personas presentes. El papel del juez no es muchas veces un papel grato. Siempre va a haber alguien que piensa que el juez no sabe. Siempre va a haber alguien que piensa que el juez se equivocó. Siempre va a haber alguien que piensa que el juez es un bruto, que no entendió el problema. Obviamente, quien así piensa es el que pierde el pleito, pero al juez le toca decidir siempre que entre dos que están en contienda hay uno que tiene la razón, hay otro que no la tiene. Obviamente el que gana el pleito va a decir, uy, ese tipo sí sabe, va a decir todo lo contrario. Entonces, ese sí es un sabio, ese sí es un genio. Vea, a jueces como ese debería haber muchos. Ese entendió perfectamente el problema. Pero esta diferencia de opiniones que simple y llanamente nos muestra y nos evidencia que es muy cierto aquello de que la moneda tiene dos caras. Iba a decir que dice que la cara tiene dos monedas, no sé qué pasó ahí, pero bueno, en fin, la moneda tiene dos caras y cada cual está mirando la moneda desde lados opuestos. Esa diferencia es lo que nos lleva a los abogados a pensar que esto del derecho es una delicia, porque hay, como diría la Corte Constitucional, que cada vez me cae más gorda, ahorita salieron con que uno puede tener relaciones sexuales en un salón de clase y no pasa nada. Me lo hubieran dicho a mí en mi época, pero mire cuándo lo iban a decir hoy. Bueno, en fin. Entonces, y a veces ella tercia, porque ella a veces termina decidiendo algunos pleitos, pero bueno, en fin. Esto lo que nos quiere decir es que hay libertad de expresión, hay libertad de pensamiento y los abogados afortunadamente sí que la tenemos. Pero hay temas en los cuales, por eso mismo, la cosa se vuelve muy compleja, hay mucho debate. Y quizás, el de los servicios, la prestación de los servicios públicos, sí que da para eso. Y ahí puede haber cualquier cantidad de teorías. Por ejemplo, uno pudiera decir, mire, cuando alguien va y toca un alambre de corriente eléctrica o un cable de corriente eléctrica que está cerca a su vivienda, que son los casos de que nos hablaba hace un momento la doctora Adriana Marín, pues es porque hay una falla de la administración. El otro dirá, no, un momentico, ¿cuál falla de la administración? Ahí lo que hay es un riesgo creado, que es otra cosa completamente diferente. Y dependiendo de cuál sea la óptica desde la cual uno aborda el caso, la solución puede ser completamente distinta. Por ejemplo, en el caso del niño de Medellín, uno pudiera pensar es que la administración, la EPM, falló por no revisar y no advertir, por consiguiente, sobre el problema que podía haber dada la cercanía de sus redes con la vivienda. Falló por no haber puesto a tiempo a las autoridades competentes para decirles, haberlos puesto en alerta sobre el particular, diciéndoles, oiga, un momentico, mire, es que esa casa no puede tener un tercer piso. Esa casa solamente debería tener 2 pisos. Si no hubiera existido el tercer piso, posiblemente el caso del niño no se hubiera dado, ese accidente posiblemente no se hubiera dado. Entonces, mira, ahí lo que es una falla de parte de la EPM que no puso sobre alerta a quien debía hacerlo en un momento determinado, pero otro puede decir, un momentico, es que igual usted, EPM, lo que está haciendo es prestar un servicio que es, por sí mismo genera o entraña riesgo. Entonces aquí no tenemos por qué entrar a hablar de falla, aquí lo que tenemos que entrar es a hablar de la concreción del riesgo. En fin, puede haber mucha discusión, bastante discusión alrededor de eso mismo. Alguien puede decir, y lo dijo el Consejo de Estado en ese caso, mire, aquí hubo culpa de la víctima, por lo menos de quien demandaba, y eso nos llevó a exonerar de responsabilidad a EPM, eso entre otras cosas. Pero por otro lado,
Corte Suprema dijo, no, aquí no me vengan a hablar a mí de culpa de la víctima, porque es que la empresa debe prestar un servicio bien prestado y si no lo presta bien tiene que responder. Digamos traducido a términos sencillos, aun cuando la cosa es mucho más compleja, conforme le entendía la doctora Adriana Marín, uno pudiera sintetizarla así. De manera tal que aquí vamos a tener siempre dos puntos de vista. Se han planteado algunas inquietudes por parte de la doctora Adriana Marín, yo iba pensando también por el camino en otras. Por ejemplo, una que se me ocurre aquí, ¿realmente esto se debe mirar desde el punto de vista de la falla o se debe mirar desde el punto de vista del riesgo? ¿Será que realmente el Consejo de Estado y la jurisdicción de lo contencioso aciertan cuando mira estos temas tratando de pronto de ver si se configura algún eximente de responsabilidad hablando solamente de fuerza mayor pero no mirando el caso fortuito? ¿Será que acierta en ese caso o será que por el contrario la jurisdicción ordinaria cuando nos empieza a hablar en estos casos del caso fortuito está de pronto equivocándose o serán ellos los que aciertan? Ese riesgo que generan estas actividades de este tipo de prestación de servicios, porque quizás el que más problema presenta es precisamente el servicio de energía eléctrica, de pronto el de teléfono no tanto, a menos que uno la señora le descubra la clave pues del celular, ¿no? Eso es otro cuento, pero digamos en el caso de la prestación del servicio de energía, ese riesgo que entraña la actividad peligrosa que comporta la prestación del servicio de energía hace que su responsabilidad sea objetiva y por consiguiente genera automáticamente la obligación de indemnizar cuando se produce un daño, o caben eximentes de responsabilidad. Si caben, ¿cuáles caben? Ahí viene el problema, por ejemplo, de la fuerza mayor y del caso fortuito, aunque no exclusivamente ellos. Bien lo planteaba la doctora Adriana en una de sus últimas inquietudes, es hasta dónde debería llegar la obligación de control de las entidades que presta este tipo de servicios, por ejemplo, frente a la construcción de edificaciones que termina quedando muy cerca de los cables que conducen energía eléctrica. En el caso de las empresas que prestan el servicio domiciliario de gas, oiga, ¿será que les cabe alguna responsabilidad el día que haga explosión una estufa, un calentador de paso o en fin cualquier electrodoméstico operado con gas natural por de pronto no estar atenta a que esos bienes tengan el mantenimiento adecuado? En fin, aquí pueden surgir muchas inquietudes. Planteo estas a manera de, si se quiere, de punto de partida para el desarrollo de este panel, pero obviamente dejo a los panelistas en libertad de hacer quizás otros aportes alrededor de lo que ha aportado ya la doctora Adriana Marín en su intervención. Si alguno quiere recoger estas inquietudes o plantear algunas nuevas y desarrollarlas, bienvenido. Lo único malo es que me toca el papel del antipático. El juez en algunas ocasiones es antipático, ¿no? Para alguien termina siendo antipático y aquí me tocó seguir siendo antipático porque desafortunadamente se nos ha ido un poco más allá el tiempo de lo que hubiéramos querido, pero pues la importancia de los temas lo han ameritado y nos va a empatar la terminación de este panel con un evento que tenemos ahora los consejeros de Estado al mediodía, que no es exclusivamente el almuerzo, si bien sí hay almuerzo, también comemos, pero pues tenemos planeado hacer una sala plena acá, de manera tal que me va a tocar hacer un poco implacable, inflexible, antipático, más de lo que normalmente soy, por supuesto, con mis panelistas, y de manera tal que a riesgo de irme incluso un poco más allá de donde debiera, por razón de este compromiso que tenemos a continuación, voy a darles más o menos 12 minutos a cada uno de ustedes, al cabo de los cuales voy a tener que decirle, pasaron los 12 minutos, redondee y hasta luego, y nos fuimos, apagamos la luz y nos vamos con su intervención.
No sé si alguno de ustedes quiera tomar la iniciativa de arrancar. Sí, doctora Laín, entonces le concedo el uso de la palabra. Bueno, sí, pongámosle algo de dinamismo un poquito al tema. Buenos días. Muchas gracias por invitarme nuevamente a esta que siento como mi casa desde hace 3 años. Me siento complacido y orgulloso además de compartir este escenario con mis maestros y con algunos colegas que hoy son magistrados del Consejo de Estado y a quienes les aprendí mucho siendo apenas un abogado iniciando en servicios públicos. Por favor, la siguiente diapositiva. Traía unas diapositivas que me pidió el sector de servicios públicos aquí en Pasto que les presentara, pero dado el tiempo voy a reducir el tema a 2 o 3 cositas y lo voy a hacer de la mejor manera posible. Ustedes encontrarán allá una línea de tiempo sobre el tema de responsabilidad patrimonial del Estado y responsabilidad en servicios públicos domiciliarios. Responsabilidad patrimonial del Estado en la primera parte, antes de la Constitución del 91, luego en la Constitución del 91 y luego el tema de responsabilidad en general en servicios públicos domiciliarios, que me parece un tema bastante provocador. El doctor Jaime esta mañana me dejó muy inquieto con su charla, la que además comparto totalmente. Y con el doctor Guillermo hemos compartido en Andesco muchos congresos en Cartagena y en Medellín y hemos hablado del tema. Y con el doctor Edgar, pues obviamente aprenderle toda esa experiencia que tiene como generador de conocimiento en los servicios públicos. En el primer punto, solamente referirme a algo. Antes de la Constitución del 91, el tema de responsabilidad patrimonial del Estado fue generado por la Corte Suprema de Justicia, la entonces dadora de la disposición constitucional. Y en ella aparece una famosa sentencia de 1800 y pico, en donde la Corte Suprema de Justicia señala que el Estado era un irresponsable penalmente, un irresponsable, pero que civilmente no podía ser irresponsable. Y ahí aparecerá, para si la quieren circular para las empresas, un resumen de todo lo que la Corte Constitucional dijo en esa famosa sentencia de 1860 y pico. Luego viene en 1941 la ley 167. Con la ley 167 ya aparece que la jurisdicción contencioso administrativo, el Consejo de Estado, le abrogan la potestad de poder conocer del daño patrimonial del Estado. Es ahí donde empieza. Y ahí ya se empiezan a generar los primeros pinitos sobre falla en la prestación. Ahí es donde empieza todo el tema de falla en la prestación, aunque de todas maneras el Consejo de Estado señalaba en esa época que con el solo hecho de generarse una conducta por la administración se era responsable. Y ahí les traigo algunos bullets sobre por qué lo decía. Decía, es que como usted es funcionario público, con el solo hecho de que ejerza la función, ya tiene que reparar el daño. Eso obviamente fue evolucionando en la Constitución del 86 y aunque no te había un criterio en la Constitución del 86 sobre responsabilidad patrimonial del Estado, se tomaban algunos otros criterios del derecho de los particulares a que se les reparara en la Constitución, a que se les respetara sus bienes, honra, vida y bienes. Y de ahí se partía el criterio general. Luego ya viene la Constitución del 91 y con la Constitución del 91 el famoso y conocido artículo 90, del que mucho hemos hablado y del que todos en esta sala más o menos conocemos, unos más, otros menos. Pero en ese artículo 90, ¿qué me interesa para el panel? Me interesa una situación bastante clara, lo que dice el artículo 90. Y lo que dice el artículo 90 es que el Estado es responsable, sí, patrimonialmente, pero además por el ejercicio de una función pública, y aquí yo quiero meter leña al fuego. Yo sé que de pronto en lugar de crear soluciones voy a poner problemas. Las empresas tenemos una gran dicotomía. Tenemos muchas de naturaleza pública con régimen de derecho privado, frente a lo cual el Consejo de Estado ha dicho que el contrato estatal es de 2 modalidades, derecho público y derecho privado, no tenemos problema, pero muchas empresas privadas 100% que no tienen nada que ver con lo público, son de naturaleza privada,
con régimen de derecho privado. Y lo que hace la ley 142, y hemos entendido todos estos 25 años que cumple el año entrante, hay que hacerle una torta a la ley 142 el año entrante, para ver si la modificamos. Hemos entendido que el artículo 31 y el artículo 32 de la ley 142 lo que hace es poner en igualdad, y nos ocupamos, porque participamos en eso, de que en la ley 689 del 2001, el errorcito que aparecía de interpretación en el artículo 31 de la ley 142 para las entidades públicas prestatarias de servicios públicos se corrigiera y quedaron las dos absolutamente en el régimen de que tanto los públicos como los privados prestadores de servicios públicos tienen derecho privado. Y en armonía con qué es lo que yo quiero ingresar a esta discusión, que la Corte Constitucional, sentencia C558 del 2001 y otras sentencias adicionales, y la amplia jurisprudencia del Consejo de Estado han dicho que el servicio público no es igual a función administrativa en Colombia, porque como tiene su propio artículo 365, tanto el Estado, directa o indirectamente, como los particulares, como las comunidades organizadas, pueden prestar servicios públicos, y entonces ya servicio público no es igual a función administrativa, y eso ya está decantado en Colombia. Ahí hay línea jurisprudencial, no nos vamos a poner a inventar, a menos que cambie alguna cosa en el futuro, normativa, constitucional y legalmente hablando. Y en ese contexto yo quiero llamar la atención sobre algo que me preocupa, tanto en jueces, lo digo respetuosamente, como en el sector de académicos, como en el sector de abogados. Y es que no se recuerde que para que una actividad sea función administrativa, se lo aprendí a alguien que tuvo que elaborar la ley 142, que participó, tiene que haber publicación previa, que es que la ley o la Constitución hayan dicho que esto es función administrativa, y por ninguna parte, ni en la Constitución, ni en la ley 142, ni en la ley 143 del 94, aparece que servicio público es igual a la función administrativa. Y entonces ahí empieza el problema. El juez del conocimiento es el contencioso administrativo, salvo para algunos casos que allá no aparecen, que las 100% privadas sí no van allá. Las 100% privadas van cuando utilizan cláusulas exorbitantes, pero en lo demás no van allá. Esa diferencia no es importante. Lo que es importante es que la responsabilidad contractual, la contractual en ley 142 es de derecho privado. Entonces vamos al juez contencioso, pero él decide las reglas de responsabilidad contractual bajo las reglas del derecho privado. Por eso, como lo decía el doctor Jaime esta mañana, la liquidación del contrato es de derecho privado, y por eso muchos contratistas y muchas empresas han perdido pleitos en los cuales cuentan la caducidad de manera diferente, como si tuvieran la potestad unilateral de liquidarlo, y como no tienen esa potestad, pues contaron mal la caducidad, y la caducidad de la acción se les dio en el tema contractual, porque es de derecho privado, y lo ha dicho en sentencias reiteradas el Consejo de Estado. ¿Qué otro tema de naturaleza de responsabilidad contractual es de derecho civil? Todo el tratamiento, por ejemplo, el desequilibrio económico del contrato. Múltiples sentencias dicen, no señor, ese desequilibrio que ese contratista le pide a la empresa prestadora de servicios públicos no se rige por la ley 80, se rige por el derecho privado, el desequilibrio propio del Código de Comercio, que también existe, que es anterior a la ley 80, por supuesto. Es más, esta mañana recordaba yo las charlas que teníamos en el pasado, hace 10 años, cuando hablábamos, doctor Edgar, del tema de que, ¿dónde era que había nacido el tema de la pluralidad de oferentes? Si en el Código de Comercio o en la ley 80, y concluíamos en alguna oportunidad, me acuerdo usted, en la ETV diciendo, eso tiene como más visos del Código de Comercio, que trae por primera vez la oferta pública en su artículo 800 y pico, de allá es donde de pronto empiezan a hacer el tema de la ley 80 y las modalidades de propuesta. En ese contexto, continúo diciendo que el régimen de responsabilidad frente al usuario, que es un régimen contractual, no reglamentario, esa es la gran diferencia entre la ley 142 y el régimen anterior, que el artículo 128 de la ley 142 dice, el régimen del contrato de servicios públicos es un contrato uniforme y consensual, en virtud del cual la empresa los presta a muchos usuarios no determinados, el famoso contrat d'adhésion de los franceses, doctor Guillermo. Es un contrato de adhesión en donde yo también puedo pactar cláusulas, ¿sí? Con un gran productor, por ejemplo, de basura, un centro comercial, pero en ese contexto dice la ley 142 que el régimen del contrato es el que diga la ley, el Código de Comercio y el Código Civil, no habla del derecho administrativo. Fue la jurisprudencia la que dijo que de todas maneras la relación empresa-usuaria en las peticiones, quejas y recursos y reclamos es una relación de autoridad versus pues subordinado, y en ese contexto dice que el contrato es mixto, pero es ese pedacito, para lo demás no. Y por eso tal vez es que el artículo 137 de la ley 142 del 94, el 136 dice falla del servicio, y aquí quiero poner otra vez las manos en el fuego.
La ley 142 definió lo que es falla de la prestación del servicio en materia de servicios públicos, de cara al usuario. Entonces yo quisiera pensar, hoy me he cuestionado, ¿hay falla en la prestación del servicio de cara al usuario, como falla en la prestación no estatal, sino de derecho privado o público? Ya hablaremos a continuación de eso. Y hay falla en la prestación del servicio en materia de responsabilidad, en temas de extracontractuales de esa empresa frente a un tercero que ya no es usuario, que ya no funge como sale un accidente de tránsito, el tema de las redes de energía. O sea, hay dos fallas en materia de servicios públicos: la falla en la prestación del servicio propiamente de cara al usuario, tratada de una forma en la ley 142, y luego el componente de falla del artículo 90 que emanaría por ser la entidad estatal. Esos son los cuestionamientos que quiero sacar hoy adelante. ¿Por qué lo digo? Porque el artículo 137 de la ley 142 señala una cosa. Dice el artículo 137 que en la falla en la prestación del servicio, en su calidad y continuidad de cara al usuario, trae unas indemnizaciones. Y yo esta semana, estudiando este panel, decía, caramba, a mí se me ha pasado en estos 22 años algo. ¿Qué se me pasó? Que el artículo 137 de la ley 142, el legislador hizo una cosa especial. Creó una condición resolutoria tácita parecida pero no igual a la del 1546 del Código Civil, porque como para el legislador, el tema de los actos y contratos de las empresas era de derecho privado, quiso darle la connotación en materia de responsabilidad contractual frente al usuario de la connotación de una cláusula de condición resolutoria, y por eso dice que el usuario tiene el derecho a pedir la resolución del contrato o su cumplimiento en ambos casos con las reparaciones que la propia ley le señaló, y que le dice, si la falla en la prestación es de 15 días o más dentro del mismo periodo, usted le quita el cargo fijo y es de oficio. Segundo, si usted no le reconoció la basurita, hágame el favor y le descuenta la tarifa de la basurita. Y tercero, le dice todas las formas de indemnización en el inciso, en el numeral tercero del artículo 137. Ese es de naturaleza civil. Esa responsabilidad es de naturaleza civil, no es de naturaleza pública. Y entonces aquí viene la dicotomía y con esto termino. Doctora Alain, La dicotomía vamos redondeando, por favor. Nos vamos para la responsabilidad civil extracontractual y ¿sabe qué encontramos? Que encontramos un prestador público con régimen de derecho privado, que como los actos y los contratos sí son de derecho privado, pero sus hechos no están regulados en la ley 142, porque de hechos no se habla, simplemente se dice que los riesgos que creen serán responsables las empresas, pero no dice qué tipo de responsabilidad, pues nos tocó irnos para el artículo 90. Y aquí en el artículo 90 tenemos un problema. ¿Por qué tenemos un problema? Porque nosotros no ejercemos función administrativa, solamente en un caso ejercemos función administrativa y no nos pueden tratar entonces como autoridad. Esa es la dicotomía que trae la ley, y por eso doy la palabra ya al doctor Julito, que trae lo que en la vida real les pasa a las empresas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Alain. Quisiera hacer una síntesis de lo que diga cada uno de los panelistas, pero me temo que si me pongo a hacer esa síntesis vamos a gastar más tiempo del que disponemos, de manera que me abstengo de ello. Les ruego me disculpen, pero tengo que tratar de agilizar. Entonces concedo ahora el uso de la palabra al doctor Carlos Martínez para que nos exponga sus puntos de vista sobre este tema. Mil gracias. Buenos días. Cordial y afectuoso saludo a la mesa directiva, obviamente a los honorables magistrados del Consejo de Estado, a los funcionarios de las diferentes empresas de servicios públicos y en general a toda la asistencia. Muy rápidamente, les prometo que lo mío es menos de 12 minutos. No obstante, quiero señalar un pequeño aspecto. Cuando el comité organizador de este importantísimo evento, que afortunadamente se realiza en nuestra ciudad capital, me contactó para efectos de participar en este importante panel, se me pidió que hiciera una intervención a partir de lo que es la Constitución Económica, razón por la cual mi rápida intervención va en la misma dirección, pero como que en un vehículo diferente, digámoslo de esa manera. Entonces, muy rápidamente, yo voy a compartirles las siguientes reflexiones, producto de nuestras reflexiones a nivel de la Cátedra de Derecho Constitucional Económico con los estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Nariño. La Constitución Política del 91 consagró una economía de mercado
cuyos soportes esenciales son la protección de la propiedad privada y de otras formas de propiedad, como también la libertad económica, entendida esta libertad económica en su doble dimensión, tanto en la libertad de empresa como en la libre competencia. No obstante, no se trata de una economía pura de mercado, puesto que ahí se consagra que la Dirección General de la Economía estará a cargo del Estado, pero además se define a Colombia como un Estado social de derecho. Entonces se dice que la actividad económica estará sujeta a los principios y valores que tienen que ver con ese Estado social de derecho, razón por la cual se podría hablar de que lo que consagra nuestra Constitución Política del 91 es una economía social de mercado. Ese entendimiento, digamos, del ordenamiento constitucional nos acerca, digamos, a la problemática de lo que es el modelo económico. Si bien es cierto, en la Constitución Política no hay la constitucionalización expresa de un modelo económico, por decir algo, de un modelo económico neoliberal, pero sí hay la consagración, digamos, o sí hay la conceptualización de un sistema económico bastante amplio, de tal manera que esa consagración o esa conceptualización amplia del sistema económico ha posibilitado, con fundamento en los balances específicos de poder y en los propósitos políticos de los últimos años, la construcción de un orden de tipo neoliberal en el sentido positivo del derecho, que refleja o es expresivo de un modelo económico neoliberal. Entre otras cosas, es interesante desde la teoría del derecho constitucional estudiar el discurso constitucional de los neoliberales, quienes, digamos, se reivindican como estar acordes con los principios y valores del Estado social de derecho. Es decir, podríamos decir que el modelo económico no desconoce normas específicas que bien podrían haber facilitado la construcción de ese mismo modelo o que pueden ser caracterizadas como propias de ese modelo neoliberal. En este sentido, para ir entrando a la dinámica de los servicios públicos, la Constitución del 91 estableció unos instrumentos para garantizar la dirección de la economía y la intervención del Estado. ¿Cuáles son estos instrumentos que garantiza la Constitución del 91? El presupuesto, los planes de desarrollo, la distribución y asignación de competencias, la banca central, en situaciones de excepción, el estado de emergencia económica y obviamente lo que tiene que ver con los servicios públicos. Aquí debe recordarse que la dirección o intervención del Estado se encuentra pues en función de esos preceptos del modelo económico. En este sentido, la Constitución del 91, como todos lo sabemos, estipuló que los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado, pero dejó abiertas las puertas a una transformación neoliberal de esta actividad. Merced al mandato constitucional consistente en que los servicios pueden ser prestados de manera directa o indirecta por comunidades organizadas o particulares, se sentaron las bases para un crecimiento, digamos mejor, para una creciente organización de tipo mercantil de este campo de la vida económica y social. De esta manera se configuró una transformación sustancial de las reglas de juego en materia de servicios públicos domiciliarios. De ahí que la Ley 142 del 94, digamos, con este instrumento legal se dio un paso fundamental en la organización mercantil de los servicios públicos domiciliarios y en el debilitamiento estratégico de la presencia del Estado como empresario en esta materia. Es decir, esta Ley 142 de servicios públicos la podemos considerar como un buen ejemplo de la creación de condiciones, valga la redundancia, por vía legal para el funcionamiento de nuevos mercados y en ese sentido de la forma que han asumido los procesos de desregulación en la experiencia colombiana. Es como si lo quisiéramos sintetizar en una frase, podríamos decir que el Estado regula para desregular. Esta Ley 142 sentó las bases para una transformación a fondo de las relaciones de propiedad en este campo. Por una parte, obligó a organizar las empresas de servicios públicos como sociedades por acciones. Ahí está el artículo 17 de la ley. Y en consecuencia, pues a transformar su naturaleza jurídica de establecimientos públicos o empresas industriales a sociedades por acciones. Entre otras, tal transformación se ha constituido en un paso intermedio hacia los procesos de privatización que aparecen encubiertos con las bondades que trae las sociedades por acciones al incentivar la capitalización y, entre comillas, la democratización de la propiedad.
Esta organización de las empresas en la forma de sociedades por acciones muestra igualmente una tendencia hacia la privatización del derecho público. El doctor Alain, con otras palabras, se refería a ese tema, puesto que estas nuevas empresas salen de la órbita regulatoria de este derecho público para ser regidas por el derecho privado. Ahí está el artículo 32 de la ley, que entre otras cosas fue declarado exequible por la Corte Constitucional. La organización institucional en la forma de sociedades por acciones supone una apertura hacia la inversión del capital privado y se acompaña de un levantamiento a las restricciones de la inversión del capital extranjero en este campo. Ahí está el artículo 19. Además, el régimen de servicios públicos prevé otras formas de privatización de la función pública mediante la figura suficientemente conocida de los contratos de concesión. Por otra parte, la organización institucional del sector de servicios públicos quedó en lo esencial atravesado por la ideología mercantil. ¿Cómo se puede reflejar? Por ejemplo, en los siguientes aspectos. Desarrolla el concepto de negocio en los servicios públicos, eleva la competencia y la eficiencia a principios rectores y ordenadores, fija libremente, aunque ese libremente hace referencia a la libertad regulada, entonces fija libremente el precio o la tarifa según el criterio costo-beneficio, lo cual supone un proceso de desmonte gradual de los subsidios, y crea instituciones de regulación del mercado, entre otras cosas las comisiones de regulación y la superintendencia de servicios públicos. Estas dos últimas instituciones que dan cuenta de un nuevo modelo de organización institucional del Estado que es expresivo de las transformaciones en su papel y funciones como creador de nuevos mercados al dejar estos expuestos a la libre competencia. Entonces el Estado simplemente se reserva funciones de dirección técnica y de supervigilancia y control. Y finalmente, en cuanto a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, lástima pues que el uso del tiempo no nos permite ya analizar algunas jurisprudencias de manera específica, pero en líneas generales lo que podemos decir es que en materia económica la jurisprudencia de la Corte Constitucional la podemos clasificar en unas etapas cronológicas, siendo una de ellas la que va de 1992 al año 2000, en donde la Corte Constitucional, en uso del control de constitucionalidad abstracto, analizó diferentes leyes, como la de apertura económica, las de liberalización de los mercados, las de reconversión industrial, las de modernización o de reestructuración del Estado, siendo característico, digamos, una tendencia de tipo neoliberal que se manifiesta en el respaldo a políticas económicas del gobierno en esta materia. De tal manera que como conclusión podemos sacar que la jurisprudencia constitucional económica de esta etapa coadyuvó a la construcción de mercados en el ámbito laboral, en el ámbito de los servicios públicos, en la revisión de leyes como por ejemplo la 142, importante la 143 que algunos le llaman la ley eléctrica, en aspectos como la de la seguridad social, etcétera. Entonces simplemente quería compartir estos aspectos a partir de un punto de vista de proyección desde lo que es el concepto de la Constitución económica. Muchísimas gracias. Doctor Carlos, muchísimas gracias. Entonces, a continuación, concedo el uso de la palabra al doctor Andrés Villota para que nos haga sus comentarios en torno al tema que nos ocupa de la responsabilidad extracontractual en materia de prestación de servicios públicos. Doctor Andrés. Muchas gracias, doctor Carlos Alberto. En primer lugar, en nombre de Centrales Eléctricas de Nariño, quiero presentar un respetuoso pero sincero saludo y agradecimiento al Honorable Consejo de Estado y a sus miembros por brindar en nuestra ciudad estos espacios académicos y ser receptivo de esta idea que nació en Sedenar, de instalar la mesa de servicios públicos con la valiosa participación activa de nuestro gerente. Sobre todo al generar un espacio que brinda la oportunidad de discutir dos temas bastante relevantes. El primero de ellos ya tratado, cuál es el de la aplicación de un régimen jurídico especial en servicios públicos y frente a las empresas que los prestan. Un tema que, aunque fue tratado, simplemente
agregar nuestra posición, reiterada además por el doctor Alain, la cual compartimos plenamente, en punto en que es claro el régimen de derecho privado al cual estamos sometidos. Así lo ha reiterado no solo la Ley 142 de 1994, sino también lo ha hecho en una sentencia la Corte Constitucional, la 736 del 2007. Segundo tema que nos convoca ahora, el de la responsabilidad civil extracontractual en el ámbito de la aplicación de los servicios públicos. Nosotros desde la academia se nos ha enseñado, retomando también lo que en su última exposición hizo el doctor Alain, el famoso artículo 90 de la Constitución, que es el fundamento de la responsabilidad civil extracontractual del Estado, y que ello se traduce en el artículo 142 del CEPAC, cuando habla de la materialización de este instrumento en el medio de control de reparación directa. Se nos ha enseñado que el daño es el menoscabo a un bien jurídico protegido por el Estado y que hace parte del patrimonio de la víctima. Y luego nos trasladamos haciendo un juicio de responsabilidad civil extracontractual al análisis de la imputación, de los nexos de imputación, material, funcional, los regímenes de imputación, objetivo, subjetivo, por daño especial, y finalmente a esas causales excluyentes de responsabilidad. El doctor Alain aclaraba un tema que era el punto de esa responsabilidad contractual en el contrato de prestación de condiciones uniformes, en donde admitimos que se habla de un régimen subjetivo por falla en el servicio, en caso en que se presente. Nosotros nos vamos a referir al de responsabilidad civil extracontractual, que nos convoca ahora, partiendo de unas ideas centrales que nos sobran aclarar. Nuestras opiniones se generan en un ámbito estrictamente académico y no toman casos puntuales, sino por el contrario generales y abstractos que resultan de vital importancia sectorial, sin necesidad de comprometer la opinión ni de los operadores judiciales ni de quienes participamos en este magno evento. En ese contexto, partimos por la premisa de señalar que el suministro de energía eléctrica comporta necesariamente una actividad peligrosa. Por tanto, nos movemos dentro de un régimen objetivo de responsabilidad civil extracontractual. Sin embargo, consideramos necesario también precisar que de ese régimen objetivo se derivan obligaciones y responsabilidades especiales, no solamente para las empresas que prestan el servicio, sino también para los usuarios y para el ciudadano en general. De ello se deriva que en tratándose de un régimen de responsabilidad, aun cuando sea objetivo el que mueve a las empresas de servicios públicos, en nuestro caso en la prestación del servicio de energía eléctrica, consideramos que no puede hablarse de una responsabilidad automática per se, sino que por el contrario existen y se debe admitir las causales excluyentes de responsabilidad civil: la fuerza mayor, la culpa exclusiva de la víctima o el hecho de la víctima, como se ha llamado, y el hecho determinante de un tercero. Consideramos que la existencia de una actividad peligrosa no implica per se la responsabilidad automática, sino una modalidad de responsabilidad objetiva, donde hay una presunción que es posible desvirtuarla. Y surgen unos interrogantes puntuales que, acudiendo a quienes me antecedieron en el uso de la palabra, sirven para indicar que podemos aumentar más el debate en un tono, digamos que incendiario, como lo dijo el doctor cuando inauguró el anterior panel. Son responsables las prestadoras del servicio de energía por daños generados a terceros en los casos en que sea el tercero el que ha violado normas de protección.
la guarda también en la protección del elemento de red no le pertenece a la empresa, es un aspecto que también debe ser considerado. Y finalmente, cuando concurren circunstancias de fuerza mayor. ¿Por qué consideramos dentro del sector la relevancia del tema? En casos muy puntuales. La responsabilidad por la construcción de infraestructura que aproxima a edificaciones de red, responsabilidad en accidentes de tránsito que derriban postes, otro tipo de infraestructura que está energizada y ocasiona daños, la responsabilidad en casos de manipulación no autorizada de la red y sin la toma de prevenciones del riesgo. Insistimos que la actividad de prestación del servicio de energía eléctrica es una actividad peligrosa, pero que está arreglada. Y está arreglada en detalle a nivel técnico, en el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas denominado RETIE. Insistimos también que la responsabilidad que se origina por el daño generado por la acción o omisión del responsable del servicio se fundamenta en el daño antijurídico y la responsabilidad del prestador. Pero también consideramos que se deben analizar contextos como cuando la guarda de la responsabilidad recae en un tercero. Cuando es ese tercero o el mismo usuario quien ha omitido el cumplimiento de esas normas técnicas o del RETIE, y también cuando hay un rompimiento del nexo de imputación, cuando media esa causa extraña. Finalmente, para conocimiento de este auditorio, quiero dejar sentados 7 eventos típicos, problemáticos, que en la experiencia que he tenido en un primer momento en el Ministerio Público y ahora en la empresa prestadora de servicio de energía eléctrica, los he resumido en estos 7. El primer evento corresponde a cuando el hecho dañino tiene lugar en la red domiciliaria interna, pero el usuario ha manipulado equipos sin las previsiones técnicas especiales. Clásico ejemplo donde cualquier persona toma un destornillador o cualquier otro aparato y se coloca a manipular sus instalaciones propias. Segundo, el evento o el hecho dañino ocurre dentro del inmueble y el usuario no ha cumplido con normas técnicas contenidas en el RETIE, obligación que por demás debe ser cumplida de acuerdo al contrato de condiciones uniformes. Tercer evento, aquel que ocurre ya en el ámbito de redes externas, pero por intervenciones de terceros que actúan en forma imprudente y en violación del régimen de operación de redes. Hemos tenido muchos casos, sin entrar en detalles de los mismos. El caso típico de la persona que eleva una cometa, se enreda en la red y causa un hecho dañino a la integridad de esa persona. Casos en donde han instalado vallas publicitarias cerca de redes, vemos que la víctima se expone voluntariamente a ese riesgo sin tomar normas de cuidado. El cuarto evento pues es el caso de los hechos de la naturaleza, que son circunscritos a eventos de fuerza mayor. Tenemos un quinto evento que lo he denominado así: usuarios ubicados en zonas de desarrollo incompleto que han construido con desconocimiento de normas de urbanismo y que son competencia de las autoridades municipales. En este aspecto quiero puntualizar que también corresponde a unos roles por parte de autoridades distintas a las empresas prestadoras que deben ser cumplidos. Por ejemplo, el caso de las administraciones municipales, las oficinas de planeación, las curadurías, cuando otorgan las licencias de construcción, no deben dejar de lado el tema eléctrico al conceder estas licencias, indagar sobre unos planos eléctricos antes de otorgar la licencia en sí de construcción, porque uno encuentra casos en donde esas decisiones se toman en escritorios, sin hacer una visita en campo. Es como la idea de cerrar el círculo entre el tema eléctrico y también el sector de infraestructura. Claro que hay unas obligaciones a cargo de las empresas, claro que hay unos compromisos y unos deberes que deben ser cumplidos
en punto de la prevención del daño antijurídico, siendo además esto uno de los cometidos que, de acuerdo al decreto 1716 del 2009, deben cumplir sus comités de conciliación. Pero también hay responsabilidades de los terceros. Tenemos otro evento, el sexto, el que se origina en daños ocasionados en la red por acciones vandálicas de grupos al margen de la ley, y en este último se me presenta un séptimo escenario en donde lo traduzco a modo de interrogante o de reflexión. Si hablamos de que al Estado le corresponde una responsabilidad de guardar a sus ciudadanos en su vida y honra, a propósito de esa reciente jurisprudencia de la doctora Estela, de la sección tercera, podríamos hablar de aquellos eventos en donde a empresas como Acedenar le han derribado torres de energía y se ha alertado sobre esa posible ocurrencia. También podría entonces pensarse la posibilidad de que por activa, en este caso a la empresa, pueda reclamar una indemnización de perjuicios. Esos son, a grosso modo, algunas inquietudes, algunos escenarios que hemos planteado desde el ámbito de la responsabilidad civil extracontractual, que es el aspecto que hoy nos concita, sin que se crea que mi rol es simplemente defensor del prestador, pero sí de dejar en el ambiente al menos de que también hay unas responsabilidades compartidas y que de manera más que respetuosa el operador judicial, pues en un escenario, insisto, académico, debe también examinar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Andrés. Entonces, ahora para finalizar, concedo el uso de la palabra al doctor Julio César Delgado. Bueno, nuevamente un saludo especial a todos, ya habíamos hecho el propio al inicio del evento. Prácticamente, y partiendo de lo que se dijo en la conferencia inicial como en la que estamos participando en este momento, pues ya desde la Constitución Política del 91, de artículo 365, se establece que los servicios públicos son inherentes a la finalidad del Estado. Y a la vez también esta Constitución nos llevó a entender que en manos del legislador quedó la reglamentación de este sector de los servicios públicos y estableció la misma Constitución Política quienes podían prestar servicios públicos, permitiendo que lo hagan un tipo de sociedades que son las sociedades por acciones, que lo haga el Estado de manera directa o de manera indirecta a través de los particulares y de las comunidades organizadas. Esto pues ya nos empieza a generar los interrogantes que bien se habían planteado a través del doctor Alain y demás que me antecedieron. Y en materia de servicios públicos nos genera dificultades que como la doctora María Adriana Marín las establecía, cuando tenemos dos tipos de jurisdicciones. Por un lado, la jurisdicción contenciosa y por el otro lado, la jurisdicción ordinaria, atendiendo similares casos que llevan a variar tanto la responsabilidad como tener en cuenta la naturaleza jurídica por el mismo hecho de lo que les decía de quienes pueden prestar servicios públicos y hasta por el mismo hecho de que las sociedades por acciones, dependiendo de su capital accionario, varía la jurisdicción. Y otros interrogantes como la responsabilidad objetiva, la presunción de culpa en la parte de nuestra jurisdicción ordinaria, la culpa de la víctima, o ya no la culpa de la víctima, como bien lo decía la doctora, sino ya el hecho de la víctima. Todos esos interrogantes que se plantean son los que nosotros en el diario vivir de las empresas tenemos que
que tratar de sortear, y aprovechando este evento académico y aprovechando pues a los honorables consejeros, pues prácticamente el cuestionamiento respetuoso desde la academia es, o lo que consideramos que se debería plantear, es que atendiendo a que ya la norma estableció, ya la ley 142 estableció que teníamos un régimen privado, las empresas de servicios públicos, ya desde la ley 142 se dijo que por regla general en el artículo 31 se aplica para los actos y contratos ese derecho privado, pero no, el interrogante queda, ¿qué pasa o por qué no cuando se trata de hechos de estas empresas de servicios públicos o las empresas que prestan servicios públicos? ¿Por qué a los públicos entonces terminamos hablando de que se les aplica el artículo 90 de la Constitución Política? Y a los 100% privados se les estaría aplicando el Código Civil. Pues esta diferenciación consideramos pues que no es lógica si ya se tiene claro que los actos para ambos tipos de empresa pues son de derecho privado. Entonces ahí es donde a nosotros nos genera como el interrogante. Y también otro interrogante en el qué hacer cuando es una misma empresa de servicios públicos, pública, la que tiene que defender un hecho similar en las dos jurisdicciones, que también se ha presentado. Es decir, la misma empresa de servicios públicos presenta un caso similar, pero que tiene que atenderlo en las dos jurisdicciones. Y es un caso puntual que sí lo tenemos en Empopasto, y que sí se presentó en Empopasto, y que quisiera permitirme de manera rápida exponerlo para efectos de dejar ahí pues también parte del incendio que nos propuso el doctor al inicio. Y el primer caso que tuvimos en Empopasto es un caso que se tomó como, o se presentó ante la jurisdicción contencioso administrativa y que se lo planteó como una acción de reparación directa. En este caso se presentó un accidente, un niño murió por ahogamiento por el sistema de acueducto, o en el sistema de acueducto nuestro pues existe un canal de conducción de agua cruda y pues se presentó un accidente por muerte de un niño. En el mismo, el mismo caso, similar caso se presentó también en Empopasto por la muerte de otro niño y este se tramitó por la jurisdicción ordinaria como un tema o un caso de responsabilidad civil extracontractual. En los dos casos, los familiares, padres, abuelos y demás, lo que plantean o demandan pues es el reconocimiento de los perjuicios morales y materiales pues en razón a la muerte del menor y pues argumentando pues la responsabilidad de Empopasto. En el caso de la acción de reparación directa, incluso además de Empopasto, también la responsabilidad del municipio de Pasto por considerarlo solidariamente responsable. Entramos entonces a otro de los interrogantes que planteaba el doctor Alain o que nos dejaba o nos establecía y es se genera una solidaridad frente a algo que se considera en este caso primero como una falla del servicio, pero como bien lo decía el doctor Alain, nosotros pues consideramos en el sector que la responsabilidad, que la solidaridad no puede existir o existe vía contrato o vía normativa, entonces consideramos que no debió ni siquiera tenerse en cuenta la solidaridad del municipio de Pasto. Pero bueno, en este caso de la acción de reparación directa se tramita, como les digo, ante el Tribunal Contencioso o ante la jurisdicción contenciosa. Los argumentos que se predican es la responsabilidad patrimonial del artículo 90. Y en el caso de la responsabilidad civil extracontractual en la jurisdicción ordinaria, se establece la responsabilidad civil extracontractual que trae el artículo 2341 y siguientes del Código Civil. Estamos ante dos situaciones similares, pero que se plantean de manera diferente en las dos jurisdicciones. Finalmente, pues, se establece en el caso de la acción de reparación directa o se argumenta o se alega el tema de falla del servicio. Consideramos, como bien lo decía el doctor Alain, que la falla del servicio
pues es propia de una relación empresa-usuario y no se podría predicar en un caso de responsabilidad extracontractual. Y esa es la especialidad que consideramos se debe tener en cuenta en el sector de servicios públicos, cuál es el tipo de falla del servicio, porque en nuestro caso, en el sector de servicios públicos, la falla del servicio no es la falla en general del Estado, sino que es la falla que se presenta en la prestación, en la relación empresa-usuario. Por eso consideramos pues, que es un tema que de pronto se ve un poco distorsionado. Finalmente, en el caso A, en la acción de reparación directa, se condena a Empopasto porque se considera que se produjo un riesgo excepcional, que la empresa produjo un riesgo excepcional, pues se excedieron las cargas que estaba obligada a soportar la víctima. Y ya en segunda instancia pues, se condena en un 50% a la empresa, pero también se tiene en cuenta que existe una responsabilidad de la víctima, en este caso los padres, porque el deber de cuidado de ellos hacia el menor. Y en el caso de la responsabilidad civil extracontractual, en primera instancia se absuelve a Empopasto porque se considera que existió el descuido por parte de los padres, se considera pues, la existencia de un hecho propio, una responsabilidad propia pues, de los padres, pero ya en segunda instancia, como bien lo decía la doctora María Adriana Marín, también sucedió algo similar. En segunda instancia ya no se tiene en cuenta o no importa el tema de la culpa, sino como por considerarse una actividad peligrosa se condena a Empopasto a pagar el 50% de los perjuicios, a la vez también a los padres por el mismo hecho de la responsabilidad que les asiste con el menor. Estos dos casos son reales, se presentaron en algún momento en Empopasto, frente a algo pues obviamente que en este momento ya está superado, que es el canal de conducción, pero que finalmente nos llevan a generar estos interrogantes porque tenemos dos maneras de resolver frente a la responsabilidad. Por un lado, la responsabilidad aplicando el artículo 90 que nos habla de la responsabilidad patrimonial del Estado, pero también por otro lado la responsabilidad que establece nuestro Código Civil, que es la responsabilidad civil extracontractual. Entonces es como para dejar un interrogante también, pues que ojalá en algún momento y frente a la celebración de estos 25 años se pudiera hacer una revisión y tener en cuenta qué tanto atañe el hecho de decir que somos de régimen privado y hasta qué punto pues, se considera en los diferentes aspectos, tanto en contratos como actos, pero también el tema de los hechos. Ese es como el planteamiento y los interrogantes que se querían dejar de parte nuestra. Muchas gracias. Bueno, doctores y doctoras, como ustedes verán, este es un tema bien interesante, que plantea muchísimas inquietudes. Créanme que hay muchas más inquietudes que las que han planteado los panelistas y las que quizás yo mismo alcancé a plantear, dejando incluso yo de lado algunas otras inquietudes que por tratar de ahorrar tiempo las dejé entre el tintero. No pretendo, por un lado por razones del tiempo y por otro lado por respeto hacia ustedes mismos, hacer entonces una síntesis, como lo dije hace un rato, de lo que nos han dicho nuestros panelistas. Al fin y al cabo todos ellos han sido supremamente claros y ustedes son personas con el intelecto suficiente como para poder sacar sus conclusiones incluso mejor de lo que yo podría hacerlo y quizás hasta más completas. De manera tal que yo simple y llanamente en este punto les quiero agradecer indudablemente a nuestros panelistas sus aportes, su colaboración, su presencia en este foro, la contribución de sus ideas, pero por supuesto también a ustedes, en nombre de la jurisdicción de lo contencioso administrativo en general, del Consejo de Estado en particular, que este foro que hemos desarrollado hoy en relación con el tema de los servicios públicos haya tenido la acogida que tuvo. Al comienzo seguramente muchos no lo vieron, no se enteraron y no pudieron darse cuenta. Había gente incluso en las escaleras oyendo las intervenciones,
salí un momentico con el doctor Villota y había bastante gente allí, de manera tal que se vendió la totalidad de las boletas, incluso hasta con sobrecupo, como si fuéramos alguna empresa de aviación que no quiero mencionar. Y eso yo creo que debe llenar de satisfacción a los organizadores del evento, al Consejo de Estado, al doctor Ramiro Pasos, que fue quien tuvo la idea de hacer estas mesas simultáneamente con esta, como lo dije al comienzo, esta mañana en la presentación, como lo puso de presente el propio doctor Ramiro Pasos, lo ratificó el doctor Germán Bula, vicepresidente y presidente del Consejo de Estado. Se estaban desarrollando otros eventos de estas mismas características y es muy satisfactorio para nosotros que haya habido tanta acogida, tanta concurrencia. Ya a algunas personas se les estaba enfriando el cuy, yo los entiendo también, cuy frío no es bueno, de manera tal que de pronto en este momento, si miramos hacia atrás, quizás no se va a ver esa afluencia de gente que había esta mañana, pero créanme que yo en lo personal estoy muy satisfecho porque vi una gran acogida. Por consiguiente, por eso y por su estoicismo de acompañarnos hasta este momento, les agradezco muchísimo que hayan estado acá, que nos hayan acompañado, que hayan atendido este evento, que lo hayan acogido como lo acogieron, y sigo insistiendo en que Nariño es tierra grande. Muy amables. Que estén muy bien.